¿Qué hacer si tu hijo es víctima del acoso escolar o es víctima de ciberacoso? Este tema súper interesante lo vamos a abordar esta noche con nuestro amigo invitado, el especialista en seguridad, Richard Noriega. Los altos índices de bullying en los Estados Unidos son totalmente alarmantes. Hemos visto cifras que aproximadamente el 20% de toda la población escolar va a ser víctima de bullying en algún momento y como padres debemos estar preparados. Este programa del día de hoy también viene dado a raíz de los últimos acontecimientos que han sucedido con venezolanos en las escuelas de Estados Unidos, con niños venezolanos que han sido atacados en salones de clase, como veíamos hace apenas una semana, acá mismo en el estado de Texas, en Austin, 2 niñas fueron atacadas en su salón de clase y los demás niños lo que decían era nadie se meta. Ante estas situaciones que preocupan a nuestra comunidad, pues hoy hemos querido abordar este tema desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista profesional, y para ello hemos invitado a Richard, quien tiene una amplia experiencia en materia de seguridad. Richard es instructor internacional, especialista en protección ejecutiva y también especialista en seguridad, y por supuesto tiene preparado un material referente al tema del bullying, con el cual pues esperamos abordar el programa de esta noche y darle cabida a todas las dudas y a todas las interrogantes que ustedes puedan tener. Bueno, Richard, ya te estoy viendo por acá. Le recordamos a todas las personas que si están viendo este programa en diferido en el YouTube, por favor suscríbase al canal, sígame en @GerardoMigraciónUSA y por supuesto envíe sus preguntas por el mensaje directo en Instagram, que trato siempre de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Bueno, Richard, te voy a enviar acá, aquí te estoy invitando ya para que te conectes y hagas esta conversación que seguramente va a ser de mucha ayuda e importante para toda nuestra comunidad que la va a ver ahora o la va a ver en diferido. Y a todas las personas que tengan preguntas sobre este tema, déjenla en los comentarios. Bueno, Richard, por acá te estoy viendo la conexión, pero tienes la cámara al revés, creo. Sí, correcto. Ajá. Déjame ver aquí. Ya, ahora Richard, sí. buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. No, gracias a ti por la conversación que vamos a tener. Pues bueno, por lo que venía diciendo, Richard. Y bueno, cuéntanos en principio, Richard, cómo es este tema de manera general de la seguridad. Después vamos a entrar en detalles, pero cuéntanos sobre tu experiencia en el tema de la seguridad y a qué te has dedicado. Sí, bueno, mira, gracias nuevamente por la invitación y bueno, yo soy cinturón negro cuarto dan en Kempo. El Kempo es un arte marcial que se especializa en defensa personal. Y yo he tomado esta área, digamos, del bullying o de la defensa personal para niños y para mujeres, porque he visto, uno, el feminicidio que ha aumentado en muchos países latinos y acá el bullying, ¿no? El acoso escolar a los Claro. niños. Entonces, hace varios años yo tuve una escuela de artes marciales acá en Miami, bueno, allá en Miami, y entonces me di cuenta que muchos padres llevaban a sus hijos porque temían que iban a ser amedrentados o acosados o hasta golpeados, ¿no? Entonces, al detectar esta necesidad, yo empecé a crear mecanismos para que ellos se sintieran, tengan un poco más de fortaleza, pero más que todo me fui a la parte mental, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo puedo aprender a defenderme, yo soy grande, hay niños que son con textura fuerte y pueden emitir un golpe, todo eso, pero eh, ¿qué tal si se evita, no? Que esa es la parte donde yo estaba tratando de llevar a los niños. Como te Okay. digo, yo empecé a los 12 años a hacer karate, otro tipo de arte marcial. Cuando yo empecé a hacer artes marciales, los niños no se metían conmigo. Tú sabes, yo de Venezuela, allá en el oriente, y siempre existió el bullying, te voy a decir. Claro. Pero no era como a los niveles, digo, que hoy en día. Vemos que acá en Estados Unidos se acentúa más eso y de repente en los países latinos nosotros somos más, como lo llevamos más a la jocosidad, Sí. y aquí no, aquí muchas personas se resienten y son capaces de tomar medidas más fuertes.
Yo en aquel tiempo, yo no, bueno, yo era cinta amarilla, iba caminando para el karate y eso, y no sabía, tú sabes, pelear y eso, y los niños me veían y decían, no, pero no te metas con él porque, tú sabes, él sabe pelear. Pero no, eso me dio fortaleza mental y me dio fortaleza, y bueno, hasta que pude, tú sabes, aprender a defenderme, pues. Ahora bien, Richard, ahora que tú mencionas esto, pues yo lo decía hace unos días. Mi hija fue víctima de acoso, a ella no le pasó nada, pero se empezaron a meter con ella. Yo inmediatamente fui a la escuela, hablé allá lo que tenía que hablar, pero mi primera decisión fue meterla a ella tal cual como estás diciendo tú, en clases de defensa personal. Eh, Quizás esa no puede ser la solución y no es parte de lo que vamos a decir hoy que debe hacerse, pero a mí me pareció en ese momento, yo la respaldé, yo le dije, haz lo que tengas que hacer para defenderte, no quiero que nadie te vaya a golpear. Y bueno, el otro paso fue meterlo en defensa personal. ¿Crees tú que esa puede ser una solución o ese es un camino que no es el camino correcto? Mira, yo soy instructor de armas, certificado por la NRA. Yo saco permisos para portar armas. Entonces, ¿qué le digo yo a los que van a tener un arma? El arma se utiliza en últimas circunstancias, de que exista una necesidad real, tú sabes, una alta necesidad de que tú vayas a defender tu vida o a los tuyos. Igual esto de tú aprender a defenderte es algo bien necesario, tú saber utilizar tus manos, porque mira, hay muchos niños que están ahora mismo haciendo MMA, por ejemplo, que yo tengo una crítica real hacia este tipo de sistema porque se aprende a pelear, mas no se aprende mucho lo que es la disciplina. Yo estuve trabajando con un entrenador de este tipo de arte marcial, y conversamos y me dijo, Richard, en tu escuela se enseña disciplina, en la mía no. Yo preparo peleadores. Entonces, en la calle se encuentra mucho eso, y pues tu niña no se va a dejar golpear por un niño que sabe golpear y es indisciplinado, ¿sí? Tiene que aprender a defenderse. Pero antes de eso, yo pienso que debe haber una antesala a esto, que va el acoso, como tal vez pasó algo que llevó a esa situación. ¿Qué pasó en ese intermedio? Es lo que tenemos que estudiar. Entonces, la acción que has hecho es lo que corresponde, y muchos de estos casos pasan porque el padre de repente no tiene el tiempo de conversar con su hijo y de ir al organismo regular, de hacer la alerta, que eso es necesario, y luego se ve esta tragedia al final. Entonces es donde, oh, ¿qué pasó? Pero ya es tarde, ¿no? Entonces usted hizo lo correcto. Ahora, ¿qué sucede en ese intermedio? El diálogo. Si puedes estudiar o podemos, yo invito a los que puedan ver este live, que puedan obtener más información y se van a buscar cuáles son los mecanismos, qué tienen que hacer para repeler esto. Y no existe una estándar o una línea correcta, una línea específica que usted tiene que hacer esto, no. Y difiere en cada estado. Ahora, lo primero es el diálogo. Segundo es, el niño tiene que saber dialogar, tiene que aprender a manejar esa situación. ¿Cómo? Bueno, ese es un curso que yo doy aparte. No, pero eh, sí, porque yo entreno a los niños, ciertamente, el niño tiene que saber cómo manejarse psíquicamente. Le doy un ejemplo. Hay muchos niños que se ponen nerviosos y a veces no saben cómo actuar. No saben de repente decir no, se quedan callados y a veces lo que hacen es recibir los golpes, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese momento? Muchos niños, yo les aconsejo es normalizar la respiración. Es necesario, es importante eso, porque muchos no se dan cuenta que los niños se agitan y no respiran bien y no sube oxígeno al cerebro y no estás pensando correctamente. No estás generando. Entonces, esto trae que un shock y te paras y no sabes qué hacer. Entonces, hay que enseñarle al niño, no, respira normal, y después de esa respiración va una conversación o un grito. ¿Por qué el grito? No sé si tú has visto el karate que dice, ¿qué hay? Sí, Hay sí. una energía que está allí que no la estás controlando, tienes que descargarla.
Y para eso es el grito. Entonces el grito va a decir stop o para o algo, porque alguien está al lado y tú estás drenando la energía, la estás canalizando y ya, entonces tú reaccionas. El shock viene ya llegaste al sitio. Entonces ahora vamos a ver qué está pasando aquí. No voy a pelear o espérate o huyo del sitio, después genero lo que te voy a explicar ahora. Pero en ese momento es lo que tiene que hacer el niño, ¿sí? El niño. Pero en este caso, ¿qué le podemos decir a los padres, Richard? Si tenemos unos padres que su hijo le llega, papá, me empujaron o alguien se metió conmigo o alguien me dijo tal cosa, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que tú como especialista le dirías? Sí, me hiciste acordar un amigo el niño tenía 6 años, fue el kindergarten golpeado. Y si tú vas mañana y buscas al niño y le das así duro en la nariz, eso no puede ser, porque violencia genera violencia. ¿Ok? Entonces, cuando un padre ve esto, inmediatamente, si ya está golpeado, ya está tarde. ¿Entiendes? Porque el acoso inicia con una conversación o un bullying, o sea, le están sin tocarlo. O sea, Sí. te están diciendo cosas y ya cuando empieza eso, cronológicamente o consecutivamente, ya hay una advertencia de que tienes que tomar medidas. Entonces, si tú tienes una conversación con tu hijo, ya sabes lo que viene. Si llegó allí golpeado, ok, entonces el segundo paso es realizar una denuncia. Te explico lo que sucede en la Florida y lo que sucede aquí en Texas. Ahora mismo, el sistema escolar ha generado, ha organizado ciertos mecanismos para recibir denuncias. Te tengo esta hojita aquí, este es de la Florida. ¿Ve? Este es un formulario que debes llenar tú como padre, no específicamente esto, pero esto lo puedes bajar del internet, pero algo así donde tú describes la situación y tienes que hablar con tu hijo. Mira, ya se van a tomar medidas, pero si no ha llegado a ese punto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Anotar hora. O sea, el niño, sucedió algo, por ejemplo, muchos niños tienen miedo de ir al baño, porque allí es donde habitualmente se genera la situación. Okay. Entonces, ok, fuiste, sucedió algo, anota hora. Estos son los consejos que tienes que darle al niño. ¿Quiénes estaban alrededor? Si hay alguien que filmó, porque ahorita los niños están mucho tratando de tomar evidencia de esto, pero hay una nueva ley en Florida que hasta ellos van a ser sancionados porque están generando, están propiciando, están impulsando este tipo de actuaciones. Okay. Entonces, debes conversar con tu coordinador inmediato y debes pasar la novedad. Entonces, tú, si ya llegó golpeado, no te queda de otra que hacer una denuncia. Aquí nadie puede tocarlo, tocar a una persona, tocarlo si no puede. Fíjate, yo Claro. explico, por ejemplo, yo tengo un entrenamiento para los bouncers. Los bouncers son los guardias de las discotecas, los gorilas que le dicen. Bueno, Sí. si tú vas a una discoteca y a ti te van nosotros lo conocemos como el cachar, ¿no? El revisar a la Sí. persona. No te pueden tocar. Y no sé si tú has visto, en muchas discotecas uno va y ven, te cachean, te tocan, y si no lo pueden hacer sin tu consentimiento. Okay. Entonces, tocar a una persona aquí sin el consentimiento de la otra es delicado. Yo no sé si tú has visto las peleas de béisbol, que lo primero que hacen es bajar las manos y ponérsela aquí atrás. Y se Sí, dice claro. todo lo que le da la gana, pero sin levantar las manos. Porque simplemente tú hacer esto ya es una amenaza. Okay. Entonces, eso, si tu hijo o el otro hizo esto, pues ya hay 2, 3 cámaras que grabaron eso y puede decir, mira, él me amenazó, vi cómo me levantó la mano. ¿Entiendes? Entonces, volviendo a tu pregunta, es hacer una denuncia ante la escuela, que ellos toman esta denuncia y la deben llevar. El segundo paso es que la llevan a un consejo directivo que debe estar creado ya. Te digo debe estar creado porque anteriormente eso estaba escrito, pero no estaba funcionando. Ahora sí está funcionando y estoy viendo que muchas de las escuelas están tomando en serio esta situación. Y después de esto pasa el sistema escolar. Ahora, hay una situación allí. En Florida, y te digo, te comento esto, pero entre tú y yo, que más nadie lo va a saber.
muchas escuelas en la Florida no están recibiendo este tipo de denuncias. Te voy a explicar por qué. Muchas escuelas trabajan con un puntaje, ¿sí? Sí, Ese puntaje es todas lo las que da en el escuelas, presupuesto. todas las escuelas. Sí. Entonces, bajan los presupuestos federales o estatales. Y entonces, si tú bajas el puntaje, sea por mal estudiante o por muchas quejas de este tipo, entonces ese presupuesto lo ponen en estudio. Y los directores a veces tratan de evadir esto, vamos a decir. Ahora no tanto, porque ya se han dado cuenta que la situación del bullying es delicado. Hay muchos, hasta hay suicidio, pues. Muchos niños no aguantan tanto el bullying que no es necesario que el otro niño vaya y lo golpee, no, él va y toma acciones él mismo. Entonces, pero sí estuvo pasando, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto. Esto hay que llevarlo a los niveles que cuando tú haces esto, tú debes tener una copia. Claro, Y después, en Florida, aconsejan que se vayan a la policía, ¿ok? Con este tipo de denuncias. Porque no nada más quedó sentado en la escuela, sino van a la policía. Porque simplemente, como te digo, tocar a tu hijo, nadie tiene el derecho a tocarte, bueno, ni ninguna persona, pues, pero en este caso, por ejemplo, tu hijo no lo pueden tocarlo, de darle una claro, palmada así, claro. no se puede. ¿Sí? Mira, Richard, a propósito de lo que mencionas de Florida, yo quiero comentar a todas las personas que están viendo sobre una ley del estado de Texas que protege eventos de este tipo. Y bueno, voy a leer algunas cosas que saqué, Richard, para que me des tu comentario posteriormente. Porque yo pienso que, como decíamos al principio, hay que apoyar a los hijos, hay que hablar con los hijos, porque el bullying no se genera de manera, es un proceso, el bullying es un proceso donde el tema de llegar a los golpes no se genera de manera inmediata, como ya tú lo has explicado. En el estado de Texas existe una ley que se llama Ley David Molac, que es una ley contra el bullying y contra el ciberacoso. Y tiene unos puntos específicos que debemos tomar en cuenta y que son herramientas para que los padres puedan utilizar en caso que su hijo sea víctima de algún tipo de bullying o de algún tipo de ciberacoso. Y estos son cosas que están prohibidas, que no pueden hacer otros niños en las escuelas, como por ejemplo, en las escuelas está prohibido el acoso a los estudiantes. Están prohibidas las represalias contra cualquier persona que proporcione información de un incidente de acoso. Uh -huh. Es necesario que se establezcan las medidas que pueden tomar los estudiantes para obtener asistencia e intervención como respuesta al acoso escolar. También esta ley obliga a las escuelas a diseñar opciones de asesoramiento disponibles para las víctimas, los autores y los testigos del acoso. Crean un procedimiento para notificar a los padres y tutores sobre los incidentes de acoso. Crea un medio para que los alumnos puedan denunciar el acoso de forma anónima. Y escucha esto que es muy importante para quienes pueden ser víctimas de acoso. Según esta ley del estado de Texas, prohíbe las medidas disciplinarias de un estudiante que sea víctima de acoso y que haya utilizado en defensa propia razonable su físico para defenderse por un tipo de violencia o de acoso, bien sea físico o cibernético. Ya vamos a hablar del por qué el cibernético está metido aquí. Y garantiza que la disciplina por acoso a un estudiante con discapacidades cumpla con la ley federal. De acuerdo a esta ley del estado de Texas, un joven puede ser inculpado por delitos civiles si se demuestra que está participando en acoso, pero va un poco más allá del ciberacoso, que esta ley le da la oportunidad también a las escuelas de investigar y de tomar medidas que fuera de la escuela. Porque este fue un muchacho que se suicidó por acoso en el año 2016 y los padres no consiguieron las herramientas para poder llevar a cabo una transformación desde ningún punto de vista. Y en el estado de Texas se promovió esta ley y ahora incluso las escuelas pueden ser acusadas de negligencia si no utilizan herramientas necesarias como las que acabamos de mencionar y otras más para impedir que esto suceda. Bueno, Richard, ¿qué opinas tú de esta ley y de esta serie de normas? Mira, te documentaste excelente y muy bien porque cuando emiten una ley como esta, estamos hablando, si estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la sección de la sección 37, ¿no? Ahí hay varios puntos, ¿no? Me imagino que debe ser la parte que estamos hablando, pero hay copias en cada estado. Si vamos a Florida, hay casi lo mismo. O sea, lo que tú me estás enumerando es igual. Ahora,
¿Por qué es necesario esto? O esto como te dije, hay muchos de estos elementos que lo están agregando, pero te doy un punto. Antes del 2018, yo tenía la escuela, como te mencioné. Y entonces sucedió algo en una escuela, el Packer, Ujú. ¿ok? Pero antes de eso yo estaba formando, yo estaba educando a los niños en qué hacer. Yo tenía un entrenamiento en qué hacer ante un tirador activo o un ataque terrorista. Ok. Suena duro, En suena una feo, escuela. ¿Qué hacer en una escuela o en cualquier lugar? exactamente, sí. Entonces, porque yo tenía a los niños y los niños, ajá, ¿qué hago? O sea, entonces, y sucedió eso. Perdón, que existe el código rojo y el Departamento de Educación pues tiene este código rojo de hace mucho tiempo, pero no lo estaban implementando para practicarlo o a tomar una iniciativa a la hora de una situación como esta. Después que sucedió esto, pues pusieron a los jóvenes, a los niños a practicar este código rojo. Entonces, estas leyes desde hace tiempo ya están en funcionamiento, de repente ahorita lo están complementando como la situación de este joven, pero es necesario que los padres se involucren. Fíjate que existe el board, existe la asociación de padres que trabajan conjuntamente con el departamento escolar, pero no hay como esa exigencia mira, o no había, porque ya ahorita ya se estaban tomando acciones, pero no tenemos que llegar a una situación de esto tan grave para tomar acción. Estamos visualizando que ahorita empezamos con el ciberacoso. Entendemos que el ciberacoso causa hasta suicidio. Sí. Fíjate, pero ahora está el cibertexting también, que personas empiezan a textearle, y esto es para adultos ya, a los niños, a los menores, y cuando existe esta situación, mira, yo tengo una niña de 13 años, y alguien le escribió por WhatsApp, y tenía la foto era de un hombre ya mayor. Ujú. Imagínate, una niña de 13 años. Inmediatamente ella vino, mira, papá, alguien me está escribiendo aquí. ¿Quién es esa persona? No sé. Consiguió, ok, entonces empezamos a verificarlo, a buscar el número, y era un número creado, no era un número eh, Ok. normal. Pues entonces, pero son gente que están haciendo este tipo de situaciones y hay que estar muy pendientes. Si no nos involucramos con el sistema escolar para sacar este tipo de leyes, estas que están sucediendo ahorita, no, y faltan. Falta porque vemos todavía que está, yo digo que falta. Faltan más mecanismos de seguridad en las escuelas. Mira, Sí, a propósito, bueno, si las personas que están viendo tienen alguna pregunta específica sobre el tema, pues aprovechen de hacerla. Nuestro invitado, recordemos que Richard es especialista en seguridad, no solamente conoce del tema del bullying, sino también en seguridad empresarial, es instructor de defensa personal, es tecondista, y tiene una empresa que tú creas guardaespaldas, entrenas guardaespaldas, Richard. entreno guardaespaldas, sí. Entrenas guardaespaldas. Entonces, Sí. bueno, si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, pues pueden hacerla libremente en este momento. Bueno, ahora que tú dices este tema, está la otra cosa, ¿no? Que hay como dos versiones que uno ve, a veces ocurren estos hechos y entonces los padres del agresor también justifican esto de alguna manera. Y yo no sé, yo realmente no podría decir que solamente le pasa a la comunidad hispana. Lo que pasa es que como estamos tan inmersos en esa comunidad, lo que vemos son los videos cuando golpean a Sí. nuestros muchachos. Pero tú que tienes más conocimiento, ¿podrías decir que esto es un fenómeno generalizado sin importar algún tipo de raza o es un tema que tú crees que está asociado con algún tipo de discriminación? No, lo que sucede es que me dice un amigo, lo que sucede con los venezolanos no es que somos muchos, sino que somos muy bulleros. Ujú. Eh, pero ¿qué pasa? Que hay que denunciar ese tipo de cosas. Y tú ves inmediatamente que estamos reposteando esa situación, pero sí sucede con otros grupos. ¿Ok? No pienses que somos nosotros nada más. Pero mira, un niño golpeó a otro niño porque estaba hablando español, por ejemplo. Ujú. Esa es la excusa, puede ser.
pero no es excusa para golpear a un niño, ¿no? No, no, por supuesto. Eh, Pero allí en ese caso sí es racismo absoluto. Correcto, pero ¿qué sucede? Que ahí hay un comportamiento errado de ese niño que vaya, no soy psicólogo, no, pero o sea, lo que yo, por experiencia, que él necesita como sentirse que mira, lo que hacen bullying, muchos de los que hacen es porque tienen mucha inseguridad. Entonces, ellos necesitan demostrar que ellos pueden, que son fuertes. Entonces, muchas veces atacan, golpean a niños que lo ven que son como más desfavorecidos. Sí, Porque tú no ves a un niño golpeando a otro niño que tiene 2 metros y es así de tamaño. No, no lo he visto todavía. Que casi, hazle bullying a ese. casi no sucede. Exacto. Entonces, cuando ellos ven esto, entonces, ahí sí, sí lo toman. Entonces, si cualquiera sea, nosotros, gracias a Dios y a la comunidad que somos, yo veo que estamos en ese aspecto bien unidos y estamos denunciando y así que debe ser, porque no nos podemos dejar, pues que estamos llegando aquí, muchos de nuestros hijos sufrir este tipo de actos porque venga otra persona. Bueno, si lo hacen a otro, bueno, pero con nosotros o sea, tenemos que estar Mira, denunciando. y es importante señalar que los derechos que protegen la dignidad de los estudiantes, bueno, los derechos humanos en general, no tienen que ver con ningún estatus ni condición migratoria. Si su hijo es víctima de bullying, usted tiene todo el derecho a defenderlo y no por eso se va a generar ningún tipo de problema con su estatus migratorio, sea cual sea ese estatus. Y este es un tema importante porque podemos entender quizás que haya padres que le cuesta de repente ir a la escuela, poner un reclamo, pero es básico, es fundamental que se le dé apoyo a su hijo ante cualquier situación que se presente en la escuela y que su hijo siente que tiene el respaldo por una parte, pero que también la escuela sienta que hay una preocupación por alguna situación que puede estar pasando, porque yo creo que ese es uno de los principales pasos para evitar consecuencias más adelante como las que veíamos de estas muchachas golpeadas. De acuerdo a Correcto. tu experiencia, Richard, ¿qué sucede si una de esas muchachas, en vez de dejarse golpear, agarra y le regresa todos los golpes y bueno, barre el piso con la agresora? Bueno, mira, al final tienen sanción las dos, te voy a decir. No, no te voy a decir otra cosa. Pero si la joven demuestra que pues fue en defensa, hay hay una denuncia previa, existen elementos que ya ella puede comprobar que ya existe un acoso y ella actúa en defensa propia, pues esos elementos la pueden favorecer. Pero esto se abre una investigación. Mira, no simplemente porque un niño vaya y haga una denuncia a otro niño, ya hay expulsión, no, nada de eso. Se Sí, abre una investigación. Entonces ellos llaman a las partes y qué está pasando y eso, entonces lo ponen alerta. Pero es necesario hacer eso. Y hay que marcar pautas, hay que ir llevando ese acontecimiento, porque si no tienes estos registros, entonces, ¿cómo tú compruebas que existió antes eso y cómo tú vas a decir, bueno, yo fui la que... ahí se ve mira, hay un recorte cuando existió las marchas, por ejemplo, en Venezuela o en otros países que han existido violencia en las calles. Entonces hay esa tipología de que muchos profesionales periodísticos editan el video. Entonces van es cuando el policía va para atrás, ¿tú sabes? Y golpea al estudiante o al manifestante. Entonces, mira, pero el previo no lo pasa. Entonces, eso es lo que sucede, que si tú no tienes un previo, ¿cómo tú compruebas? Tienes que tener elementos probatorios para tú poder defenderte. claro. Entonces, si existe eso, pues yo creo que no puedan tener consecuencias tan drásticas con la niña. Richard, recomendaciones en caso de estar en medio de un tiroteo en una escuela. Es decir, esta es una recomendación para los jóvenes, para los niños, pero bueno, que se la podamos decir a los padres para que ellos la transmitan a sus hijos. ¿Qué recomendaciones le podemos decir a los padres que hablen con sus hijos, que deben tomar en cuenta en caso que se produzca un tiroteo en su escuela? Mira, te voy a dar dos. Y la primera voy a empezar con la situación del bullying. Y disculpa que me fui a... Voy a poner de pie más o menos, o no, aquí a esta distancia. Nosotros en seguridad hablamos de lo que llamamos el triángulo de la seguridad. Cuando tú tienes una situación de confrontación con una persona, tú vas a poner los brazos aquí de esta manera.
el triángulo de la seguridad, ¿ok? ¿Para qué? Porque si hay una situación, tú puedes, tú sabes, fácilmente no mantener los brazos aquí abajo. Debes claro. mantener los brazos aquí arriba y de esta manera tú conversar con la persona. ¿Qué pasó? Tal, aquí, no bajamos, ¿ok? Porque los segundos a veces te afectan. Después que si lanzas un golpe, tú llevas la mano hasta aquí, ya perdiste. Entonces, Sí. es mantenerla aquí siempre, ¿no? Entonces, y lo otro es, como le dije, siempre controlar la respiración. Esto es clave, controlar la respiración, respirar normal para, para que llegue oxígeno al cerebro y tú poder ver qué es lo que está sucediendo. Mira, con el tiroteo, este es otro curso que yo, pero mira, ¿qué tienen que hacer? Escuchan la primera detonación. Deben saber de dónde viene la detonación y van a salir en sentido contrario. ¿Ok? Si la detonación la escuchaste de este lado, pues vas a salir de este lado, por lógica. Ok. Lo segundo que tienes que hacer es irte al piso. ¿Ok? Echarte al piso y meter cabeza, como dice, cabeza a tierra. Ahora, tienes que visualizar dónde son las vías de escape. ¿Ok? ¿Cuáles son las vías de escape más cerca si hay una puerta o una ventana? Porque muchas de las personas dicen, bueno, vamos a salir por la puerta, sí, pero la puerta se aglomera y pues no van a salir todos al mismo tiempo. Entonces, Claro. pueden utilizarla. Si existen dos ventanas, rompan la ventana y salgan por allí. ¿Sí? Entonces, si van en sentido contrario, entonces, cuando van a tomar acción para moverse, deben moverse de esta manera. O sea, hombro arriba, cabeza abajo. ¿Ok? Porque si un proyectil te choca, vamos a decir, te golpea, Te impacta. llega, impacta a un hombro, tal, a un brazo, ok, bueno, pero si te llega a la cabeza, pues va a ser un poco más difícil. Entonces tú metes la cabeza dentro de los hombros y así vas a correr hacia la vía de escape, ok, siempre tratando de mantener la calma, porque no sé si recordamos el trágico hecho que pasó en Las Vegas, sí, en Las Vegas. Hubo un tirador allí que hubo un evento de música Sí. y alguien se parapetó arriba y empezó a disparar. Pues la gente iba corriendo y muchas de estas personas fallecieron porque le pasaron unos arriba de otros. Entonces las personas más débiles pues quedaron allí y después con tantas personas que corrían eso y fallecieron ahí. Pero, ¿qué pasa? Que debes saber hacia dónde vas a correr. Y yo recomiendo también que si van con una persona pequeña, una persona menor, por ejemplo, si el maestro está, si algún maestro puede haber esto, los niños a veces no saben qué hacer o cómo actuar, lo agarren por el cinturón, ¿ok? No lo agarre por la camisa, ni no, lo agarre por el punto medio del cuerpo. Lo agarre por el cinturón y se vamos por aquí. Y por aquí lo guía, tú sabes, que no se le vaya, porque se le puede soltar la camisa, o a veces se rompe, qué sé yo, y a veces tiende a eso por otro lado. Entonces, esas son las recomendaciones que puedo dar. Las principales recomendaciones. Muy bien. Eso, bueno, en caso de tiroteo, ya dijiste lo del triángulo de la seguridad, el tema de la respiración. Bueno, le hemos dado algunos elementos para los padres que es importante que sepan que la ley los protege, que en el estado de Texas existe una ley que se llama la ley David, que bueno, la pueden buscar por internet y allí se pueden documentar. No dejar por nada del mundo solo a los niños en estos problemas, porque sabemos que, digamos que el bullying empieza por un tema de acoso, después puede terminar en golpes, pero eso tiene consecuencias, que son consecuencias psicológicas. Claro, yo no estoy facultado, probablemente Richard tampoco, para ir un poco más allá en eso, pero es importante proteger antes de que suceda, ya que en Estados Unidos las cifras son alarmantes en materia de lo que es acoso y ciberacoso. ¿Alguna recomendación, Richard, con relación al tema del ciberacoso? Sí, mira, te quiero dar, y disculpa que me vaya un poco, pero te quiero dar una cifra que tengo aquí. El 77% de los estudiantes son acosados por escuela a nivel psicológico. El 15% de los estudiantes informan. Es que sucede algo, mira, cuando ellos tienen un código también escolar y hay veces que ellos tratan de no denunciar porque entonces ellos supuestamente quedan mal con el compañero o con los demás compañeros. No, ella
como que echa para adelante, ¿no? Habla de, o sea, Sí, lo echa para adelante a los otros niños. Entonces, tienen temor a veces de denunciar. Por eso es que es bueno que nosotros los padres sepamos conversar con nuestros hijos y sacar la información, ¿ok? El año pasado, más de 100.000 estudiantes fueron denunciados por armas que llevaron a la escuela. Y el 33% de estos cometieron agresiones, digamos. Cuando decimos una arma, no es arma letal o no es arma de fuego, es claro. arma punzopenetrante, otras que se transforman en armas. Entonces debemos tener cuidado con esto porque 160.000 estudiantes faltan a la escuela por temor a ser golpeados. O sea, una vez al año, dice. Sí. Entonces, esta información yo la obtuve por Infobae, que tiene está bien nutrido de esta información y es considerable, lo acabo de decir. A nivel nacional, pues cuando uno viene, todos los distritos escolares tienen esta situación. Hoy mismo hubo una pequeña discusión en la escuela y el director, nosotros fuimos a una reunión hace poco y él dijo cero tolerancia a este tipo de actividades. Está siendo bien severo porque ya lo está agarrando como por hobby, de hacer este tipo de situaciones. Ok, me hiciste la pregunta. Con relación al ciberacoso. Sí, mira, cuando hay este tipo de actividades, igual. Nosotros le hacemos screenshot a foto a la persona que está denunciando, porque ahora hay la tendencia de que tú puedes borrar lo que te escribiste, Sí, ¿okay? Entonces no queda registrado. Te escribió y lo guarda. Pum, ok. Le responde, lo guarda. ¿Entiendes? Para tener evidencia. Si envía una foto o algo, igual. Mira, y después igualmente. Siempre es hacerlo por escrito. No va. Sí, claro, tú vas a hablar con tu papá y le explican la situación. Pero cuando vamos a este tipo de instituciones, dame por favor o tú elaboras tu carta allí mismo en tu casa y vas a la escuela y lo introduces. Aquí está, llévala, pero con la evidencia, claro. ¿no? Porque no es bueno ir sin algo. Y tratar de buscar los números y ver quién es, porque hay veces que Google crea números, por ejemplo. Sí. Hay muchos apps que crean números fantasmas que después no se sabe de dónde. Hay que hacer un trabajo más exhaustivo, por ejemplo, buscar el IP de dónde salió, y eso es un trabajo un poco más complejo. Pero Así es. siempre tener evidencia para poder demostrar. Bueno, Richard, estamos llegando entonces a la parte final. De verdad que te agradezco a todas las personas que puedan estar viendo en diferido este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Gerardo Migración USA. Richard, las tuyas, ¿cuáles son, por favor? Richard Piso Bajo Noriega. Esa es Richard, la cuenta. Y Richard la Piso cuenta, Bajo Noriega. sí. Suscríbete al canal de YouTube, bueno, el canal de YouTube es Gerardo Migración USA, y por supuesto agradeciendo siempre su receptividad y todos esos mensajes que dejan. A las personas que ven el canal de YouTube, les recuerdo que pueden escribirme de manera directa en el Instagram. Es más fácil que les responda por allí porque en el YouTube dejan muchos mensajes y a veces no me da tiempo de responderlos todos, pero si tienen una pregunta puntual, escríbanla de manera directa, y también en el TikTok pueden seguir en @Gerardo Migración USA. Richard, tus palabras finales de despedida entonces esta noche. Sí, mira, la cuenta mía en YouTube es Richard Noriega El Sombra. Ahí hay un video de qué hace, bueno, hay cinco técnicas básicas para los niños para que se puedan defender, ¿no? Y una de las técnicas, yo le explico, es con respecto a las niñas que van con el cabello suelto a la escuela. Uh -huh. Cuando tú ves la mayoría de los videos que están peleando unas niñas, se agarran por los pelos. Uh -huh. Entonces, siempre es recomendable ir con el cabello recogido. amarrado, sí, recogido, para que si hay una acción que van a tomar ellas, pues se le haga un poco más difícil. Pero están las técnicas de qué pueden hacer si lo toman por los pelos. Bueno, no, yo lo que les recomiendo a los padres es que conversen con sus hijos, tómense su tiempo y vean si tienen alguna situación de nostalgia, una situación que ustedes ven no muy normal, y si le vamos a conversar un poco y tomar acciones. Pueden buscar mucha información en internet, que hay las leyes, hay donde acudir, hay muchas instituciones no gubernamentales que ayudan a este tipo de acoso y este tipo de situaciones. Así es. Bueno, hoy hemos conversado
sobre qué se puede hacer en caso de que su hijo sea víctima de bullying en la escuela o de acoso escolar. En este programa hay muchísima información, hay extractos de la ley David, de la ley de Florida y por supuesto toda la información interesante que nos ha dejado esta noche nuestro hermano Richard, bueno, a quien le agradezco muchísimo por su tiempo, por sus consejos y por la recomendación que ha dado. Así que Richard, agradecido siempre, buenas noches, gracias a todos por su conexión y nos vemos en una próxima edición de Migración al Día. Muchas gracias. A ti, gracias. Saludos.